arrancar con la idea es conocer un poquito del autor que vamos a leer ahora. Eh, Tal vez necesitemos seguirlo desarrollando más adelante, pero por lo menos una introducción, ¿eh? Eh, Vamos a leer la Eneida de Virgilio. Es la obra es del 19 antes de Cristo. Eh, pero vamos a leer algo primero sobre el poeta, ¿no? Eh, Hay un autor alemán muy conocido a principios del siglo XX, Hecker, que tiene un librito que se llama Virgilio, Padre de Occidente, ¿no? Es un texto muy bonito. Virgilio, Padre de Occidente, tiene va mostrando, ¿no?, de influencia de Virgilio en nuestra cultura occidental, ¿no? Pero saco este comentario de él de ahí. Dice: tan pronto como un poeta toca, aunque no sea más que el extremo de la belleza de Dios, con lo cual toca también el extremo de lo verdadero y de lo bueno, es en su obra necesariamente algo absoluto e imperecedero. Eh, y termina diciendo: así es Virgilio, ¿eh? Aunque sea un extremo de la belleza de Dios, ¿eh? Con lo cual está tocando el extremo de lo verdadero y de lo bueno. Se vuelve algo imperecedero, ¿no? Espera, José, tenés el micro desmuteado. Ahí está. Eh, Después, bueno, el gran poeta T.S. Eliot dice: Virgilio dice, está en el centro de la civilización europea, ¿no? Eh, para Eliot, Virgilio está en el centro del canon de la literatura europea. Y, y me permito una cita un poco más extensa, un buen párrafo del cardenal Newman, ¿no?, de San John Henry Newman, en el ensayo sobre la gramática del asentimiento, eh, donde él está hablando de la poesía en general, ¿no?, de la poesía clásica. Dice: consideremos también cuán diferentemente afectan a jóvenes y viejos las palabras de un autor clásico como Homero u Horacio, fragmentos que para un muchacho no son más que lugares comunes retóricos, ni mejores ni peores que otros 100 que cualquier escritor inteligente podría proponer, que él aprende de memoria y considera muy buenos e imita según cree con éxito en su propia versificación fluida. Bueno, está hablando de la educación de su tiempo, ¿no?, que te daban de modelo a Horacio o a Homero, y vos con tu poesía también salía de ahí, ¿no? Eh, Finalmente, a este joven que se ha formado, que ha leído, ¿no?, a los clásicos, pero de una manera un poco superficial, es lo que está diciendo Newman acá, ¿no? Dice: finalmente le llegan a la mente cuando han pasado muchos años y ha tenido experiencia de la vida y lo penetran, ¿no? Está hablando de esos versos o fragmentos, ¿eh? O sea, hay fragmentos, frases de estos poetas, que te llegan de pronto a la mente cuando han pasado muchos años y han tenido experiencia de la vida y lo penetran como si nunca antes los hubiera escuchado, con su triste sinceridad, su vívida exactitud. Entonces llega a comprender cómo es que los versos, nacidos una mañana o una tarde fortuitas en un festival jónico o entre las colinas sabinas, o sea, en Grecia o en Roma, ¿no?, han perdurado de generación en generación durante miles de años, con un poder sobre la mente y un encanto con los que la literatura corriente de su propia época, con todas sus obvias ventajas, es completamente incapaz de rivalizar. Que la poesía moderna es incapaz de rivalizar con la clásica, dice Newman acá, ¿no? Tal vez sea esta la razón de la opinión medieval sobre Virgilio, que lo consideraba un profeta o un mago. Sus palabras y frases sueltas, sus medias líneas, dan expresión, como la voz de la naturaleza misma, a ese dolor y cansancio, pero también a la esperanza de cosas mejores, que es la experiencia de sus hijos en todos los tiempos.
Bueno, es una cita larga de Newman, ¿no? Pero es como un gran elogio a Virgilio, ¿no? Dice, en la Edad Media creían que Virgilio era un profeta, un mago, ¿no? En la Edad Media se practicaban las sortes virgiliane. Las sortes virgiliane, o sea, las suertes de Virgilio era lo que hacen las viejitas con la Biblia, es decir, abrir la Eneida en cualquier lugar, leer un verso y, bueno, y tomarlo como una profecía, ¿no? Bueno, pero lo que dice Newman acá, dice, los medievales lo consideraban un profeta, un mago, quizá por esto, porque sus frases, sus expresiones, dice, dan expresión al dolor, al cansancio, dice, pero también a la esperanza de cosas mejores, ¿no? Me parece un lindo elogio, ¿no?, de los poetas antiguos en general, de parte de Newman, ¿no?, que dice que una cosa es cuando uno los aprendió de joven, pero después, con los años, van teniendo otro peso, ¿no? Otro peso esa. Él va a tener tres obras fundamentales, después hay algunas obras que se duda si son de él o no, pero las tres que son de él, claramente, es una colección de poemas. La colección se llama eh, Bucólicas, las Bucólicas, es del año 37 a.C. Después escribió un libro, una obra en 4 libros, o sea, en 4 tomos, que se llama Geórgicas. Geórgicas. Esa es del 29 a.C. Es un manual poético de la vida en el campo, de la agricultura, la ganadería, cómo criar abejas, todo, pero en poesía. Y finalmente la Eneida, del 19 a.C., ¿no? Son las 3 obras del 37, el 29 y el 19. La Eneida quedó incompleta. Él, antes de terminarla, quiso hacer un viaje por los lugares que él había descrito, porque él no conocía lugares de Grecia, lugares de otros países que él había descrito, y quería como asegurarse eh, ahí se va Dani. Quería Virgilio asegurarse la exactitud de lo que él había escrito, entonces empezó a viajar por los distintos lugares, ya teniendo toda la Eneida prácticamente escrita, para corregirla, digamos, y darle un final, pero bueno, se enfermó y volvió enfermo y se murió, ¿no? Así que nos quedó ahí con un final casi, casi terminada, pero él quería redondearla quizá un poco más. Padre, Sí, perdón, alguna vez escuché, no recuerdo de a dónde tengo ese dato ahora, pero me quedó, corregime si estoy errado. ¿Puede ser que él no quiso publicarlas y que Octavio Augusto como que no le dio mucha bolilla a su deseo y él agarró y dijo sí, que se publique y después fue lo que fue? ¿Es sí, así? sí, sí, porque justamente él decía que no había. O sea, la obra se publicaba por cantos sueltos. Una vez que él publica, o sea, pese a una publicación medio interna entre amigos, Augusto iba, él tenía que leerle a Octavio las capítulos que iba componiendo, digamos, o sea, medio que se conocía, pero no se había publicado entera. Cuando él ya se enferma para morirse, él pide que no la publiquen porque no la había terminado, pero la publican igual, ¿se entiende? Porque se muere aparte. Eh, Él escribió, bueno, es interesante, von Balthasar, este teólogo suizo del siglo pasado, él dice que como que Virgilio en esa cadena, es decir, bucólicas, geórgicas, Eneida, fue buscando, dice él, fuentes cada vez más antiguas, ¿no? En las bucólicas él imita un poquito a los poetas griegos anteriores a él, digamos. En cambio, en las geórgicas se va a buscar poetas griegos como modelo, ¿no? Él escribe en latín, pero los modelos son los poetas griegos. Va a buscar las obras de Arato, dice von Balthasar. Y finalmente en la Eneida va a buscar más atrás, va a buscar a Hesíodo y a Homero. ¿Sí? Como que
Dice él, se fue, como que Virgilio, a medida que avanzaba él en el tiempo, iba más para atrás en la identificación con la poesía antigua, ¿no? Bueno, él escribió, podemos decir así, cuando terminaron las guerras civiles, ¿se acuerdan que la muerte de Julio César desata una cadena de guerras civiles durante muchísimo tiempo que desangran Roma y hasta que, bueno, se da la batalla de Actium, ¿no? La batalla de Actium cerca de Egipto, donde se enfrenta ¿no es cierto? Esa gran batalla naval donde Marco Antonio, ¿cierto? Y que con Cleopatra, ¿cierto? Atacan y Octavio también, o sea, Marco Antonio había sido general de Julio César y se consideraba heredero natural de Julio César. Octavio era un hijo adoptivo de Julio César. ¿No es cierto? En ese combate Octavio, llamado Octaviano primero, Octavio después se va a hacer César, se va a llamar César Augusto, ¿no es cierto? A partir de haber ganado la batalla de Accio, e impone la famosa Paz Romana, ¿no? La Pax Romana, después de todas esas guerras civiles, bajo la cual nace Jesús, ¿no es cierto? Ese es el Kairos, ¿no? El famoso Kairos de Virgilio, el tiempo. Virgilio escribe justamente casi a las puertas de la encarnación, ¿no? Eh, y dice, ¿no? Bueno, Baltasar dice, le cito un texto, dice, en Virgilio se quiebran misteriosamente las categorías que duraron hasta entonces, mito, filosofía, religión. Comparte todas ellas superándolas. Encuentra el camino hasta el final, ascendiendo peldaño a peldaño a los orígenes, algo así como una salida a lo abierto, a la fuente, a la salud, a lo santo. Bueno, los alemanes, vieron, esto de bueno, Baltasar era suizo, pero digo, el que les cité anteriormente, Hecker, ¿no es cierto?, es alemán. Los ingleses también tienen mucho aprecio por la literatura latina, ¿no? Tal vez más que nosotros. Una cosita más sobre este tiempo, ¿no? Bueno, Virgilio nació en el año 70 a.C., en un pueblito muy chiquitito que se llamaba Andes, como los Andes, Andes, cerca de Mantua. Por eso se le llama el poeta mantuano, porque nació ahí. Y bien, habitaba en lo que llamaban ellos la Galia Cisalpina, es decir, la parte eh, al norte, el río Po, vieron allá al norte de Italia, el río Po, de ahí para arriba, ¿no? Se consideraban que no eran ciudadanos romanos los habitantes de esa región. Y tenían que pagar impuestos, ¿no? No gozaban de los beneficios del derecho romano. El padre Virgilio era un campesino de origen etrusco. Su madre sí era de estirpe romana. Y lo mandaron a estudiar gramática a Cremona. A los 15 años se fue a Milán, donde aprendió griego, ¿no? Y un poco se fue también a Roma para iniciar su carrera de orador. Pero era muy torpe de palabra, oralmente, ¿se entiende? Y era muy, sobre todo, probablemente porque era muy tímido, y se decidió estudiar entonces matemática y medicina porque no podía plantarse delante de un grupo de gente y hablarles, ¿no? Lo que se requería de un orador, de un abogado. Cuando llegó a Roma moría Catulo, uno de los grandes poetas también latinos, y Virgilio empezó a interesarse también por la poesía. De manera que para él la poesía se va a volver como su sacerdocio, podemos decir así, ¿no? Hay un par de versos en las Geórgicas que dice...
Se los leo primero, acá lo tengo en latín y en castellano. Dice: Me verum primum dulces ante omnie musae, quarum sacra fero ingenti percussus amore. En cuanto a mí, que ante todo me sean dulces las musas, cuyos ritos celebro, herido por un inmenso amor. Él celebra los ritos de las musas. Él, como un sacerdote, celebra un rito litúrgico, él celebra los ritos de las musas. Él es como un sacerdote de la poesía, ¿no? Y los celebro, dice, ingenti percussus amore, por un gran amor, golpeado por un gran amor. El amor a la poesía misma. Entre los 20 y los 25 años se fue a Nápoles, donde conoció la filosofía de los epicúreos, y los epicúreos, bueno, exaltaban el carácter no utilitario del arte, ¿no? Bueno, se lo describe en aquel tiempo, ¿no? Como que tenía una vida más bien marginal, mal vestido, mal calzado, enfermizo, decían, ¿no? De carácter modesto. Y ahí es donde empiezan a burlarse de él, ¿no es cierto? Y su nombre originalmente era Vergilius, y lo empiezan a llamar Virgilius, o sea, virginal, lo empiezan a llamar virgencita, ¿no? También le decían en griego Partenías, virgencita le decían, justamente porque era, en realidad él físicamente era bastante alto y medio moreno, pero se ponía colorado por cualquier cosa, era un hombre de campo, ¿se entiende? Y entonces de ahí le viene el nombre de Virgilius, ¿no? Virgilio, por estas burlas que le hacían ahí en Nápoles, ¿no? Pero en el año 42, que ya llegó la paz romana, Octavio, César Augusto, ¿no es cierto?, decide, bueno, ahora tengo un montón de ejércitos inactivos, y entonces, ¿qué voy a hacer con toda esta gente? Bueno, tengo que darles alguna paga a todos estos soldados romanos que han peleado por mí en las batallas, y entonces empieza a confiscar tierras a troche y moche para darles de pago a los legionarios. Y en el 42 la familia de Virgilio queda desposeída de sus tierras justamente para dársela a uno de estos veteranos de la guerra. Entonces Virgilio decide desempolvar sus estudios de oratoria, ¿no es cierto?, e ir a Roma a tratar de defender a su familia y que le devuelvan o les den algo de la tierra que le habían sacado, ¿no? Y ahí se va a encontrar con un personaje muy importante en esa época que fue Mecenas. Mecenas, nuestra palabra mecenas, el mecenazgo, ¿no es cierto? Alguien que protege o cuida las artes, viene por el nombre de este hombre, que era un amigo del emperador, un amigo de Augusto, que justamente se dedicaba a resolverles la vida a los poetas, a los artistas, para que compongan, y de paso creen una especie de mundo cultural nuevo para este imperio que estaba forjando Augusto, ¿se entiende? Una especie de propaganda cultural, podemos decir así. Y bueno, ese grupo son los grandes poetas clásicos, digo, Ovidio, Horacio, ¿quién más? Propercio, si no recuerdo mal, está en ese grupo. Asinio Polión. Bueno, pero bueno, después algunos se van a enemistar con Augusto, ¿no? Octavio va a terminar desterrado, ¿no? Pero bueno, Virgilio va a ser el poeta central de todo ese grupo, ¿no? No por nada después Dante lo va a elegir como fantasma para que guiarlo a través del inframundo, ¿no? Y bueno, consigue, gracias a Mecenas y la influencia sobre el emperador,
que le den tierras a su familia, no las que le habían sacado, otras, y él ya queda instalado un poco en Roma con todo este grupo de poetas. Él mismo recibe una especie de villa, ¿no es cierto? Con campo, con siervos, bueno, y usted ahora se tiene que dedicar a la poesía. Bueno, él ya había escrito las bucólicas y se va a dedicar a escribir, ¿no? A Augusto le importaba mucho el tema de la vida en el campo, la vida rural, que la gente vuelva a la vida del campo, a los valores campesinos, y entonces compone las Geórgicas, ¿no? Esa gran obra sobre la vida en el campo. Pero finalmente necesitaban, podemos decir así, una obra fundacional, algo que sirviera como la Ilíada y la Odisea griegas, pero para Roma, ¿no? Para lo que estaba empezando a pasar ahí en Roma. Y tenía una cita de un amigo de él. ¿Dónde está esto? Si era sobre la vida en el campo, era todo como algo rústico, una rústica o algo así. Claro, sí, Georgos quiere decir el campesino, ¿no? Jorge, el Claro, nombre Jorge. el campesino. Pero está todo en verso, ¿no? Y es muy simpático. El primer libro se dedica a hablar de cómo encontrar suelos fértiles y cómo uno experimenta con el suelo para saber si va a rendir frutos o no, los tiempos en que hay que cosechar, sembrar. Después le dedica todo un capítulo a los árboles, a las vides. Después le dedica un capítulo al ganado. Y finalmente le dedica un último capítulo, o sea, son 4 libros, ¿no? Un cuarto libro a la crianza de abejas. Muchos estudiosos dicen que en realidad la obra tiene como varios niveles de lectura. Uno es literalmente manual de instrucciones, uno lo lee y puede instruirse, digamos, pero sobre todo en la parte de las abejas, ahí él roza lo fantástico y da una instrucción que no va a funcionar nunca. Dice que hay que sacrificar un buey y del sacrificio se va a formar un enjambre de abejas. Claro. Entonces uno puede obtener abejas de ahí. Entonces muchos dicen que en realidad la obra tiene como un segundo nivel de lectura que son como las distintas capas de la naturaleza, digamos, ¿no? La naturaleza más mineral o aferrada al suelo, vegetal, animal, y las abejas representarían la vida espiritual, porque las abejas serían lo más parecido a la sociedad humana, digamos. Pero bueno, en conclusión, Augusto dice, bueno, yo quiero una obra donde se cuente, ¿qué sería lo fundacional para Augusto? ¿No? Augusto dice, que se cuente la batalla de Accio, o sea, que el centro vos tenés que componer, ¿no es cierto?, un poema donde el centro sea cómo le ganamos a Marco Antonio. Y Virgilio lo piensa mucho, ¿no es cierto? Y dice, no, la verdad que yo no me parece, digamos. O sea, vamos a contarlo eso, vamos a contarlo. Pero va a ser insertado en un capítulo en el medio de una obra mucho más grande. Vamos a contar la historia de cómo nos conectamos con el linaje antiguo, digamos. Cómo nos conectamos con Oriente. Cómo nos conectamos con la Ilíada y la Odisea, ¿no? Entonces, Virgilio toma una leyenda antigua romana que decía que los romanos, Rómulo, bueno, todos sabemos que Rómulo y Remo, ¿no es cierto? La leyenda de que Rómulo funda la ciudad de Roma, pero ellos son hijos descendientes de una vestal unida con Marte, pero esa vestal es hija de otro personaje anterior, un tal Iulo, de donde va a venir la familia de los Julios, Julio César, Augusto, los Julios, ¿cierto? Que a su vez son hijos de Eneas.
y Eneas era un príncipe troyano que aparecía en la Ilíada. ¿Mm? Es decir, un inmigrante, un evadido de Troya, va a ser el fundador de la estirpe romana. Va a llegar al Lacio. El Lacio es toda la región alrededor de Roma, y en el Lacio va a fundar esta estirpe, ¿no? De la cual sus nietos van a ser Rómulo y Remo, ¿se entiende? Entonces, Virgilio se propone contar esa historia. Y en un capítulo bellísimo, que alguna vez lo leeremos en algún momento, a Eneas se le entrega un escudo forjado por el dios guerrero, ¿no? Por Vulcano, el Hefesto de los griegos, ¿no? Donde el escudo está todo adornado con figuras y en el medio está la batalla de Accio, ¿es cierto? Entonces va a describirla con mucho detalle, ¿no? De manera que el escudo parece una cosa viva, ¿eh? Él se hace como un zoom literario sobre el escudo y describe muy animadamente todo lo que está ahí bueno, no tenía, no encuentro acá para leerles, pero uno de sus amigos, leyendo alguno de los capítulos, decía, ¿no? Está por nacer algo nuevo, decía, ¿no? Está por nacer algo nuevo, algo superior a lo que escribieron los antiguos. En el año 19, como les conté, él decide tomarse 3 años, hacer un viaje de 3 años, dice él, para visitar todos los lugares que describí en mi obra, ¿no? Llega hasta Atenas, y en Atenas se encuentra con Augusto que está volviendo de Oriente, lo convence para que vuelva a Italia, y en el camino Virgilio cae enfermo, desembarca en Brindisi, y muere el 21 de septiembre. Sus cenizas se colocaron en una tumba en Nápoles, y él mismo en la enfermedad que estaba teniendo, escribió su epitafio. Mantua me genuit Calabria rappuere, tenendum Parthenope, quecini Pasqua, rura duques. Mantua me engendró, en Calabria fui llevado. Me tiene ahora Parténope, que es el nombre literario de Nápoles. Me tiene ahora Nápoles. Canté pastores, campos, jefes. Quecini Pasqua, rura duques. Pascua, en realidad la traducción de acá dice pastores. Pascua, que significa los campos. Canté a los campos, las bucólicas. Canté rura, es decir, la vida rural. Acá sí serían las geórgicas. Duques, los jefes, así, la Eneida. O sea, esas últimas 3 palabritas de su epitafio describen las 3 obras de él. Las bucólicas, las geórgicas y la Eneida. Canté, Pascua, rura, duques. ¿Qué más? De introducción. Bueno, no quiero aburrirlos más con esta introducción. Alguna cosita del estilo. Bien, el estilo. La poesía latina, Virgilio hace 2 cosas. Una, algo que no podemos nosotros captar, nosotros usa un latín, el léxico latino que usa es un léxico fácilmente comprensible para el lector de su época. Pero la manera en que lo organiza, no, ni para ellos ni para nosotros. Suele para darle musicalidad al verso, provoca muchas desfasajes entre que pone un adjetivo y dónde está su sustantivo, dónde está un verbo, dónde está su objeto. A veces pasa bastante hasta que encontramos el orden de la oración, ¿no?
pero de alguna manera, igualmente, aunque uno no encuentra de primera encuentra el orden de la oración, lo que uno encuentra es como la impresión de lo que él está tratando de contar. Eh, el vocabulario, por eso le digo, él buscaba el vocabulario más sencillo porque iba a complicar la forma, podemos decir así. Eh, O sea, claro, vos intuís lo que quiere decir y después vas descifrando el adorno formal que exact- tiene. exactamente, Y quedás exactamente. A ver, fascinado por el adorno. exactamente, sí. Ahora le Mira, voy a lo dar que- un ejemplo. eh, Eh, sí. eh, bueno, el uso de lo que se llama en literatura enálaje. Enálaje es cuando los adjetivos de un sustantivo se aplican a otro. Este es uno clásico que Borges le encantaba mucho y lo cita muchas veces. Dice, Tacita per amica silentia lunae, ibando oscuri sola su nocte per umbram. Dice, por los, dice, el primero, ¿no? Tacite per amica silentia lunae. Significa, se nos está describiendo el regreso nocturno de los griegos a las playas de Troya, cuando simularon su retirada, pero después volvieron. Dice, amparados por los amistosos silencios de la callada luna. Táquita per amica silencia lunae. Por los amistosos silencios de la callada luna. Fíjense que los que están silenciosos son ellos, digamos, ¿cierto? Pero él dice que la luna es la que está callada, ¿no? Y el otro ejemplo, eh, Eneas y una especie de profetisa, la Sibila, descienden hacia el Hades y dice, iban oscuri sola sub nocte per umbram. Iban oscuros en la noche silenciosa, perdón, en la noche solitaria por la sombra. Iban oscuros en la noche solitaria. O sea, en realidad, ellos iban solitarios y la noche era oscura. Pero él le dice, iban oscuros en la noche solitaria por la sombra. Ese le encantaba a Borges. Ese es el famoso verso, alguno de ustedes me escuchó alguna vez decir que hace un año le pregunté a Gemini si ese verso dónde estaba y me dijo que estaba en Horacio, en el arte de amar de Horacio, así que no está en el arte de amar de Horacio, pero bueno, en ese momento Gemini estaba obsesionado con que ese verso era de Horacio. Bueno, o por ejemplo eh, fíjense cómo provoca la sinestesia, ¿no? Es el paso de unos sentidos a otros. Describe una colmena atacada por el humo. ¿Vieron cuando metemos humo para sacar las abejas de una colmena? Y dice, Volviturater odor tectis, tum murmure queco intu saxa sonant. Se revuelve el oscuro olor por los techos y un murmurar ciego retumba entre las peñas. Fíjense que el oscuro olor, dice ater odor, el oscuro olor, en realidad dice murmure queco, un murmurar ciego retumba. Él va cruzando, ¿no? Los adjetivos que componen. Y aparte ahí aparece algo que solo se entiende en latín, que es las aliteraciones, es decir, la repetición de sonidos. Ahí aparece una M que nos resuena como las abejas zumbando, ¿no? Tu murmure queco, murmure, es ahí aparece esa M que aparece 3 veces, ¿no? Tu murmure. Bueno, eso Virgilio lo hace permanentemente, ¿no? Si pudiésemos leer algún verso por ahí en latín, se notaría mucho. En los primeros versos de otra cosa que esto lo conecta un poco con Dante, es que ellos jugaban mucho también con los números, con las letras, con los símbolos,
cosa que a nosotros también se nos va a pasar totalmente. Pero si uno toma los primeros versos de la Eneida empieza con ese verso que dice Arma Wirun Cuecano, las armas y al hombre canto. Si uno toma la primera, bueno, acá no se va a ver, no se va. Bueno, si uno toma la primera letra del verso, la A, y la última de ese verso, que es una S, y baja al verso siguiente y toma la última del verso siguiente y la primera, entonces hace lo que los antiguos llaman bustrofedón. El bustrofedón es cuando corre la letra, pasa de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, ¿sí? No es que se escribe siempre para la derecha, sino que se escribe para la derecha y después para la izquierda, ¿sí? Eso se llama bustrofedón. Si uno lee la primera letra y la última letra de los primeros versos en bustrofedón, es decir, lee primera y última, última y primera, primera y última, se forma a estilo MB, es decir, de la pluma de MB. Y MB es Maronis Virgilius, es él. Es como la firma, eres fragis, la firma de Virgilio en los primeros versos. Después hay otros acrósticos, cuando está por abrirse las puertas de la guerra, uno lee derechito los primeros versos, en las primeras letras de los versos, cuando se está abriendo la puerta de la guerra, y se lee Mars, Marte, el dios Marte, ¿no? Y probablemente haya otras que están un poco escondidas, como también el acróstico AUC, ¿no? AUC, que era súper usado por los latinos, que es ab urbe condita, es decir, desde la fundación de la ciudad, ¿no? Así que bueno, hay algunos jueguitos de eso, que nosotros obviamente los vamos a pasar por arriba, porque no los vamos a leer en latín ni nos vamos a detener en eso, pero sepan que existe, que son prácticas también de su tiempo. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Simplemente me gustaría, si usted tiene alguna pregunta, la respondemos y podemos leer los primeros versos para tratar de entender qué dice y después ya esperamos leer el primer canto para la próxima. Yo tengo una pregunta práctica. Sí. O sea, ¿cuál sería un consejo para leerlo? Primero todo eso, como Buena pregunta. enredarnos tanto en... Y hay que hacer varias cosas para leerlo. Primero, no apurarse. Okay. Con no apurarse, quiero decir, la poesía siempre nos juega una mala pasada, que es que como uno ve que los versos no ocupan toda la página como en la prosa, ¿no es cierto? Uno dice, mira, es rápido, es algo que puedo leer rápido, ¿no? Fíjense, ¿vieron? Y sobre todo cuando los versos son más cortitos. Acá con Virgilio no pasa, pero digo, con la poesía, cuando la poesía se vuelve más cortita, uno dice, leo rápido, pero no se entiende nada si uno lee rápido. Uno tiene que tomarse el tiempo de pensar qué es lo que está diciendo ahí el autor. Bueno, lo mismo con Virgilio. A veces, bueno, yo les recomendé una traducción que es la de Rubén Bonifaz Nuño, porque va verso a verso. Si uno compara el verso latino con el verso castellano, está prácticamente está copiado, digamos, hasta el orden de las palabras. Por lo cual tampoco es una lectura fácil, ¿se entiende? Es súper literal, pero no es fácil. A veces conviene también tener a mano alguna versión en prosa, puede ser si uno no termina de captar lo que está diciendo, algún texto que se aparezca en prosa puede ser que ayude a entender el sentido, pero vamos a perder la poesía, podemos decir así, ¿no? Yo tengo también esta versión de las obras completas de Virgilio, que es la traducción de Spinoza Polit. Spinoza Polit era un sacerdote, si no recuerdo mal, un jesuita ecuatoriano, que hizo la traducción a poesía española
no literalmente a poesía en el sentido de que lo haga reñir, lo haga rimar, sino que busca que tenga un ritmo. Lo mismo hace Bonifaz Nuño, porque él trata de copiar el ritmo latino. Pero bueno, sí, Victoria, básicamente sería leer lentamente. Si uno ve que se traba mucho, tal vez leer un texto más en prosa, o quizá en este mismo libro que yo les recomendé tiene un resumen por capítulo, o sea, uno puede ir y va señalando de qué verso a qué verso, dice, pasa tal cosa, de tal verso a tal verso. De última, uno leyendo ese pequeño resumen puede también darse una idea. Como siempre pasa, hay muchas referencias mitológicas, lo que nos ha pasado con Homero también, o sea que hay una doble dificultad que es captar de qué está hablando, por qué dice esos nombres o lo que sea, ¿no? Hay dos poetas, Donato y Servio, que transmiten 5 versos antes, o sea, todos sabemos que la obra comienza en ese arma huirum cuecano, las armas, canto y al hombre. Pero Donato y Servio dicen que en realidad tenía 5 versos antes. No podemos saberlo en realidad porque hay mucha discusión sobre esos 5 versos iniciales, que si quieren se los leo ahora, ¿no? Empieza con un ille ego, yo, aparece un yo marcadísimo, ¿cierto? Que en la tenue flauta campesina toqué de joven, es decir, las bucólicas. Y al dejar mis sotos hice que el campo obedeciese dócil al ávido labriego, las geórgicas, con que supe ganar su amor, de Marte hoy las erguidas armas canto y al hombre. ¿Se entiende? Ahí engancha con el verso que conocemos. Canto las armas de Marte, ¿no? Bueno, muchos dicen que esos versos son espurios, que no son originales. De hecho, todo lo que les dije sobre la firma de Virgilio, a estilo MB, empieza en arma buirenquecano. O sea, no suponen que hay otros versos antes. Así que vamos a suponer que el primer verso es armas, canto y al hombre. Arma huiruncuecano. Ahí aparece ya en esas 3 primeras palabras, tenemos varias cosas para pensar. Vieron que siempre en la poesía antigua los primeros versos indican de qué está por cantar, de qué se va a hablar. Entonces, ¿se acuerdan? La primera palabra de la Ilíada era la ira, ¿no? La cólera. Menin desea, ¿no? La cólera canta odiosa. La primera palabra de la Odisea era Andra, Andramu, el hombre, canto sobre el hombre, ¿no? Y Virgilio dice las armas y el hombre, canto. En el PDF exactamente 164, sí, está el texto, la traducción de Rubén Bonifaz Nuño. Entonces, acá está diciendo, por un lado, que la obra, la Eneida, tiene 12 libros, son 12 capítulos. Y exactamente los 6 primeros va a cantar el viaje de Eneas hacia el Lacio. Y los 6 segundos, la otra parte, la otra mitad, va a cantar las guerras que Eneas tuvo que sostener en el Lacio para poder instalarse, ¿no? Entonces, canto las armas, canto la guerra y al hombre. Pero noten que son los temas de la Ilíada y la Odisea. Es decir, él está haciendo como un homenaje a Homero, un homenaje donde él a su vez está poniéndose en otra posición, ¿no es cierto? Pero
como la Ilíada, las armas, se refería a la Ilíada, ¿no? Y el hombre a la Odisea. Como Odiseo, Eneas viaja, toda la primera parte, como Aquiles, Eneas se pelea, digamos, en la Ilíada, ¿no? En la segunda parte. Ahora, lo que es interesante es que la tercera palabra es cano. Cano. Cano quiere decir canto. Es decir, él se pone, ¿quién es, si uno nos pusiéramos acá en una clase de sintaxis, de gramática, le preguntaría, ¿quién es el sujeto de la oración? Yo. Yo, Virgilio, canto. ¿Sí? ¿Se acuerdan? La Ilíada, en cambio, estaba canta, oh diosa, la cólera de Aquiles. Es decir, era una súplica a la musa para que ella cante. Pero ahora Virgilio, acá lo que aparece es como la conciencia de poeta de Virgilio, ¿sí? Ahora voy a invocar a la musa, pero soy yo el que estoy cantando, ¿eh? Aparece ese yo poético, digamos, ahí, ¿no? ¿Eh? Armas canto y al hombre que el primero de playas troyanas, prófugo de lado, a Italia vino y a las costas laviñas. ¿Eh? En latín, arma virumque cano, Troia qui primus aboris, Italiam fato prófugus, Lavinia que venit, litora. Entonces nos dice, este hombre del que canto es el primero que vino a Italia, ¿se entiende? Vino a Italia, está en el verso segundo, ¿no? ¿De dónde vino? De playas troyanas. ¿A dónde llegó? A las costas laviñas. Las costas donde va a estar la viña es el nombre de la princesa con la que él se va a casar, ¿eh? Él queda viudo en el proceso, ¿no es cierto? La viña es hija del rey latino, ¿eh? El Lacio está gobernado por un rey que se llama Latino, ¿eh? De donde viene el latín, ¿no es cierto? Y su hija se llama Lavinia. Por eso él dice las costas laviñas, ¿eh? ¿Y cómo vino? Prófugo del hado, ¿eh? Lo que dice acá en latín, fato prófugus, el fatum es el destino, ¿eh? El hado con H, ¿eh? Nuestras hadas, las hadas madrinas, ¿eh? Eran las que originalmente te venían en la cuna para el nacimiento y te daban el hado, te decían cuál era tu destino, ¿no es cierto? Y acá viene, entonces, es interesante porque la presentación del protagonista es que es un prófugo, es un fugitivo, ¿no? Es uno que tiene que los dioses impulsan a salir de su tierra, ¿no? Y en esto ya vamos a ver que hay un eco para nosotros bíblico que es la figura de Abraham, ¿no? Abraham sale de su tierra, Dios le dice, sal de tu tierra y de la casa paterna, ¿no? Ve a la tierra que yo te mostraré. Y emprende un viaje para fundar una patria nueva, ¿no? Algo así, podemos decir, hay un paralelo, podemos decir así, con Eneas, ¿eh? Que va a tener que salir, ¿eh? La piedra desechada, dice también Milagro, ahí. Exactamente, ¿no? De esta destrucción de Troya se va a fundar una civilización nueva, ¿no? Es interesante, ¿no? Para pensarlo como base de lo que va a ser el Imperio Romano, ¿no? El Imperio Romano, Virgilio le está diciendo, bueno, todo este imperio, ¿no es cierto?, que tal vez va a conquistar otros pueblos, pero tiene una base muy acá, en esta miseria, podemos decir así, en esta pobreza, ¿no? Del fugitivo. Mucho el hombre, en tierras y alta mar, fue con la fuerza hostigado de los supernos, por la ira de Juno cruel, memoriosa. Mucho fue hostigado. Los supernos, obviamente, son los dioses, los supernos, ¿no? Los que están... vi superum, dice acá el texto latino. ¿Sí? Los superiores, ¿no? Los superiores, pero los superiores es decir, los dioses, ¿no? En tierras y alta mar.
por la ira de Juno cruel, memoriosa. ¿Mm? ¿Cómo es que dice acá el texto? Dice, Saevae, la crueldad, memorem iunonis oviram, por la ira de la Saevae memorem iunonis, la Juno memoriosa, ¿no? Por eso acá traduce muy bien Juno memoriosa. Juno no se olvida, ni perdona. Y entonces aparece la ira. La ira es uno de los motivos literarios de la Eneida, va a ser la ira. Por un lado, va a ser la piedad. Todavía no apareció la palabra piedad, que va a ser como la característica, la virtud que va a llevar adelante Eneas. Vieron que cada héroe tiene una virtud particular por la cual... Entonces, Aquiles tenía la virtud guerrera, ¿no? Odiseo, la astucia, ¿no? La virtud de la astucia. Pero, entonces, son un poco las virtudes que está exaltando cada cultura, podemos decir así, ¿no? Pero en Eneas, para el mundo latino, para el mundo romano, la virtud es la piedad. La piedad, ya le digo, todavía no apareció la palabra, pero ya se las adelanto para cuando lean el capítulo. La piedad es una virtud simple por un lado y compleja por otro. Si uno tuviese que decirla de manera simple, suena muy abstracto. Significa, la piedad es el amor respetuoso que uno tiene por los vínculos que a uno lo fundan, que a uno lo sostienen. Dicho de manera más sencilla, es el amor que uno tiene a los padres, a la patria, a los hijos, a los dioses. Sí, todo eso es la piedad. Y Eneas es piadoso porque Eneas ama a su familia, a su padre, que trata de salvarlo del incendio de Troya, a sus dioses, trae sus pequeños dioses familiares, los va a llevar de Troya a Roma. Digo, a Italia, a su esposa, a su hijo, y sobre todo a la voluntad de los dioses que le dicen, vos tenés que seguir adelante y fundar esta civilización nueva, ¿no? Pero por otro lado, si la piedad es uno de los focos de la Eneida, el otro foco es la ira. Podríamos pensar que acá aparece la ira representada por Juno, pero vamos a ver que el tentado de ira permanentemente es el mismo Eneas. O sea, el piadoso Eneas es también el iracundo Eneas, ¿no? Y podríamos pensar que Virgilio está hablando del romano, ¿no? O de la cultura romana, ¿no? Es que va a estar siempre tensionada entre estas dos, ¿no? Hacer la guerra de una manera, es decir, para proteger la paz, está bien, ¿no es cierto? Hay una guerra piadosa también, pero también se te va la mano y la guerra termina siendo, ¿cierto? Venganza, termina siendo otra cosa, ¿no? La ira. Verso 5. Mucho también con la guerra sufrió, hasta que la urbe fundara, y al Lacio entrara los dioses, de donde el linaje latino y los albanos padres, y de la alta Roma los muros. Los 7 primeros versos, podemos decir así, nos dan también el simbolismo, el número 7, ahí termina, pone el primer punto y aparte está ahí, ¿no? Esa ciudad que va a fundar él no es Roma todavía. La ciudad que él va a fundar se va a llamar Lavinia, como su mujer, ¿no? Va a traer al Lacio sus dioses, va a entrar sus dioses al Lacio, de donde va a venir el linaje latino, los albanos padres, porque su hijo Iulo va a fundar la ciudad de Alba Longa, que es la antecesora de Roma. Por eso dice los albanos padres, es decir, los ancianos de Alba Longa y de la alta Roma los muros.
los muros de la Alta Roma, los senadores, los ancianos albanos, el linaje latino viene justamente de todo este esfuerzo que hizo Eneas por traer sus dioses a una tierra nueva. Padeció mucho, ¿no? Aparece también el tema del padecimiento, ¿no? Y lo emparenta con el padecimiento, lo emparenta con Odiseo, evidentemente, ¿no? Pero en vez de tener a Poseidón de enemigo, él va a tener de enemiga a Juno, la diosa, esposa de Júpiter, ¿no? Y recién acá, hacemos 4 versos más y terminamos, recién acá él va a hacer aparecer a la musa. Musa, las causas recuérdame. ¿Por cuál poder lastimado? ¿O por qué la reina de los dioses dolida a tantas desgracias volver, a ir a tantos trabajos, empujó al hombre insigne por su piedad? Acá aparece la piedad. Tan grandes iras en las almas celestes. Es como una exclamación indignada de Virgilio. ¿Cómo los dioses van a mantener tanta ira, ¿no? Entonces él acá hizo aparecer a la musa, finalmente. Mihi causas memora, dice. Recuerda, memórame, musa, mihi causas memora. Aparecen todas esas M's ahí. Recordemos que las musas son hijas de Mnemosine, la diosa de la memoria. Y las musas son por eso las que recuerdan al poeta lo que el poeta no puede recordar, porque el poeta no estuvo ahí para verlo. Pero las musas le dicen al poeta, le recuerdan al poeta por inspiración qué es lo que pasó. Por eso, volvemos, subsiste en Virgilio la conciencia de los poetas antiguos, que es que ellos, por más que están inventando, no están inventando, están siendo inspirados de alguna manera por las musas. Y por eso lo que nos están trayendo es la verdad de lo que pasó. Porque musa, mihi causas memora, las causas recuérdame. ¿Por qué Juno estaba tan enojada? ¿Por cuál poder lastimado? ¿Qué ley rompió Eneas? ¿Por cuál poder lastimado? ¿Por qué la reina de los dioses dolida? A tantas desgracias volver, a ir a tantos trabajos, empujó al hombre insigne por su piedad. Tanta eneanimis celestibus irae. Hay tanta ira en los pechos celestes, en las almas celestes. Bueno, estamos como introducción. Si tienen alguna pregunta, consulta. Yo tengo una pregunta. ¿Juno viene a ser la interpretación romana de Hera? ¿Sabes que como en unos 15 segundos estoy seguro de que esto explota, tipo se corta, muere? Sí, es Hera. ¿Se acuerdan que lo perseguía siempre a Heracles, ¿no? A Hércules. Sí, bueno, sí. Acá lo persigue Eneas también. Esperá, entramos, esperá. Ah, no. Sí, para hacer las preguntas, si quieren, entramos ahí para no estar alambrando con el tiempo. Vale. Sí, nos pasamos Hay que hacerlo del celular. Y después nos pasamos a la compu y ahí funciona. No, Sí, yo no me di cuenta. ¿Cómo? yo tengo el favor de Iván, Discord. El tema es que no todos tienen Discord. Pero se me instala. ¿Y ahí WhatsApp no te deja hacer la llamada? No, pero WhatsApp es paupérrimo. Sí, aparte es más difícil hacer comentarios. No, sí. No sé. Le cuesta WhatsApp. Es lo que necesita, digamos. Che, banqué una banda esto, padre, de tenerlo en latín y en español, ¿eh? Sí. Tremendo eso. Sí, fue buena inversión lo del libro, ¿no? Sí. Yo tenía este, Sí. el que me había comprado, pero me lo vendió mucho, padre, así que me compré el otro. No está de más tener otras. ¿Vieron? Es así, está bien. Uno puede ir contrastando una versión con la otra, si no te entiende mucho en una. Aparte, esto inventa un poco. Yo pienso que también esta versión que les propongo, también se pueden trabar bastante en la lectura, si quieren apurar mucho. Pero bueno, ánimo y de última, ya les digo, consulten alguna otra
alguna otra versión sí se pierden, o la introducción que va describiendo un poquito, ¿no? Claro. Mm. En este libro primero, la propuesta es leer el libro primero por lo menos, ¿eh? Después avanzaremos un poquito más. Pero, ¿qué nos vamos a encontrar? La, después de Roma, ¿qué ciudad se menciona? Cartago. ¿Se acuerdan que para Roma, Cartago fue como la ciudad enemiga por excelencia, ¿no? O sea, Cartago en la parte de Libia, en Libia, la parte del norte del África, ¿no es cierto? Sí. Cerquita de... Ahora Libia es más chiquito, pero la Libia de ese tiempo abarcaba Cartago también. Y entonces se nos va a contar cómo Eneas llegó primero a Libia, ¿eh? Y entró en vínculo, finalmente no vamos a spoilear mucho, pero con la reina de Libia, con la reina de Cartago. Y entonces, bueno, por eso, pero ¿quién es la protectora de Cartago? Juno, Juno, Juno es protectora de Cartago, ¿no? Y Juno, a su vez, es enemiga de Troya. ¿Eh? Bueno, por lo menos acá Virgilio menciona dos razones. Una por el juicio de París. ¿Se acuerdan que París, Alejandro era un príncipe troyano que es el que se llevó a Helena, ¿se acuerdan? Pero bueno, pero antes tuvo que decir cuál de las tres diosas era más hermosa y no le eligió a ella, o sea, a Juno, ¿se acuerdan? Le eligió a Venus, ¿se acuerdan? En la versión griega, Afrodita, ¿no es cierto? Entonces, Juno se la tiene jurada a los troyanos. Pero bueno, Juno lo que hace es, en la primera parte del libro, es de este canto, es ir a Éolo y pedirle que suelte los vientos que lo arrastren en una gran tempestad. Entonces, es una descripción hermosa de una tempestad. Hay un montón de versos donde hay una tempestad y aparece Eneas haciendo una oración. Lo primero que encontramos de Eneas es Eneas con las dos manos levantadas hacia el cielo, en la posición del orante tradicional antiguo, ¿no? Y el tormentón formidable, fantástico. Él le infunde ánimo a sus navegantes, pero la tormenta es terrible. Y después aparece Neptuno. Es tan terrible que Neptuno, o sea, Poseidón, asoma la cabeza por encima del mar a ver qué está pasando, por qué se revuelven tanto las olas, y lo va a llevar a Eneas a Libia, a tierra. Y va a aparecer también la intervención de Venus, porque ya recordemos, no lo dije antes, Eneas es hijo de Venus, es hijo de un humano, de un príncipe troyano, y Afrodita, ¿no? Y Venus. Entonces Venus va a ser la protectora, así como Atenea es la protectora de Odiseo, acá es Venus la protectora de Eneas, porque en el fondo es la protectora de Roma, que no por nada Roma al revés es amor, ¿no es cierto? Son como los hijos, los dos hijos de Venus son Amor y Roma, ¿no? Y digo, simbólicamente hablando. Acá literalmente Eneas es su hijo, entonces ella va a interceder ante Júpiter por él, y se le va a aparecer en figura de una cazadora que sale a encontrarlo sobre el final del canto. Muy, muy bonito. Así que bueno, los animo a leerlo. Si tienen alguna pregunta ahora antes de irnos. Dijiste nada que ver, pero por colgado. Juno, esposa de Júpiter. Sí, Ah, tremendo, bien. sí. Acá tenemos que pensar la equivalencia. Si están muy acostumbrados a los nombres latinos, al griego, pueden hacerse una tablita de equivalencia, digamos. Zeus es Júpiter. Júpiter también aparece nombrado como Jove, porque en realidad Júpiter es la abreviación de Jove Pater, Jove, el padre Jove, ¿no es cierto? Júpiter.
pero por eso a veces aparece simplemente como Jove. Su esposa es Juno. Afrodita es Venus. Ares es Marte, bueno, es el resabido. Poseidón es Neptuno. ¿Quién nos falta? Hefesto es, ¿cómo es? El herrero. Bueno, ¿Vulcano? Vulcano, exacto, gracias, Vulcano. ¿Viste cuando vulcanizamos las ruedas del auto? Bueno, Hermes, ¿no? Hermes es Mercurio, claro, gracias. Hermes es Mercurio. Ahí, el dios de Hades, el dios del infierno, es Plutón. Su esposa, Proserpina, es... Bueno, ya se me fue. Pero bueno, sí, todos los dioses griegos tienen su equivalencia y heredan de los griegos toda su historia, o sea, se supone, se da por descontado que tienen la misma historia que tenían en la mitología griega. Por más que culturalmente, en realidad, los dioses latinos eran distintos, pero después ellos los ensamblaron, pero bueno, en la poesía, en la literatura, se supone que todo lo que leímos en la Odisea es así, digamos, vale para Virgilio, digamos. Después, Atenea es Minerva. ¿Aparece en alguna parte? Por la rivalidad esta que había entre Troya y... Atenea, Minerva, no recuerdo. Mira, aparecen casi todos los dioses en algún momento, pero no tiene un papel protagónico, digamos. Claro. No tanto como Juno. No, Juno y Venus son las principales, digamos. Sí. Claro. Como eran ellas tres en el juicio de París. Exacto, sí. Minerva, sí. Quiero preguntar por qué Venus era, o sea, ¿en qué sentido era la diosa del amor? ¿Por qué era la patrona de Roma? ¿Y por qué va a ser la que guía a Eneas? Es la que guía a Eneas porque es su mamá, literalmente. O sea, ella se unió a un mortal, a un príncipe troyano, y tuvo a Eneas, es su hijo. ¿Por qué es la diosa del amor? Bueno, pues la mitología griega ya la pone en ese lugar, es la diosa de la belleza, del amor, ¿no es cierto? Claro, pero en el sentido de que es diferente a Afrodita, por ejemplo. Porque sí, no. ¿Por qué? No, es Afrodita, es la misma. Ok. Afrodita es el nombre que le dan los griegos. Lo entiendo. Afrodita viene de Afer. Afer quiere decir espuma. Afer es la espuma. ¿Se acuerdan que ella surge de la espuma cuando Zeus le corta el miembro a Cronos y lo tira al mar, ¿no es cierto? Se forma el Afer, y de esa espuma se forma Afrodita. África también tiene que ver con eso, porque Afrodita pone pie, digamos, no me acuerdo si uno de los primeros lugares donde pone pie es en África, ¿no? Y Venus, bueno, ya es una palabra latina, ¿no es cierto? Pero no recuerdo la etimología de la palabra. Pero bueno, sí, es la misma diosa, o sea, te puedes decir, o sea, todo lo que sabías de Afrodita lo trasladás a Venus ahora. No, claro, es que pienso más en la concepción que se le da hoy en día a Afrodita. Entonces, por eso me preguntaba. ¿Sí? ¿Por qué Venus? Los mangas. Sí, no sé, ¿cuál sería la concepción moderna de Afrodita? Como más de la seducción, me parece. Sí, también. Okay. Sí, Venus vale también para eso. No hay... no hay contradicción. Todo se suma, digamos. Todo entra dentro del espectro de la diosa. ¿Nadie tiene una pregunta? Yo tenía una pregunta. Ya hace bastante igual que la tengo. ¿Cuál sería, o sea, o la pregunta
va orientada, digamos, al valor literario de la Neida, teniendo en cuenta que fue patrocinada o incentivada a escribir con una finalidad de legitimar un gobierno, una civilización, un Estado, Sí. frente a otras obras como la Ilíada y la Odisea, que son más cantos esporádicos, espontáneos. No sé, capaz que es muy buena la pregunta, más orientada así a ver el arte como la manifestación de lo que uno siente, y esto es por encargo, digamos. No sé si Bueno, si se discutió alguna vez o no. bueno, está bien, es una buena pregunta, porque muchos, sobre todo en nuestra época, aparte de cancelaciones, bueno, quieren cancelar a Virgilio, ¿no es cierto? Porque es un imperialista. Venus viene de Veneris. No, pero Veneris quiere decir de Venus. No, es como decir que es lo mismo. Estamos hablando de la misma palabra. La palabra Venus en castellano viene de Veneris, pero Veneris me refiero a la etimología original, no. Eh, pero bueno, volviendo acá a la pregunta. Evidentemente, bueno, acá hay que decir varias cosas. La obra, si uno dice, bueno, si esta obra es solo propaganda, no podría ser un clásico, porque la seguiríamos leyendo y nos seguiría interesando a gente que no somos romanos, que no pertenecemos a ese imperio. Efectivamente, si sigue conmoviéndonos, sigue hablándonos, es porque la obra es mucho más grande que una motivación simplemente de propaganda. Es como... Padre, perdón. Sí, Después, y ahí justo le respondía. Me acuerdo alguna vez mirando en un programa de La Última Página, Diego Ortega cita a, no me acuerdo cuál es un traductor de la Metamorfosis. Me acuerdo que fui a buscarlo porque digo, era genial, pero decía algo así, o sea, lo decía muy, muy lindo, pero esto, que lo que es propaganda queda, digamos. O sea, es moda y ya está. En cambio, lo que es poesía tiende a sobrevivir, digamos. Después lo paso en el grupo, pero estaba hermoso, como lo decía. Pásalo por el buenísimo. foro. ¿Eh? No, que lo pase por el foro. Así queda ahí, se puede reaccionar. Sí, o sea, Virgilio se tomó la posibilidad de componer una gran obra. Yo lo pienso así, digamos, ¿no? Eh, por más que él, por un lado, tuviese... A ver, también tenemos que tener en cuenta que nosotros vemos siempre la propaganda desde el punto de vista maquiavélico estratégico, digamos, ¿no? O sea, yo te estoy tratando de vender algo en lo que yo sé que te estoy engañando, ¿no es cierto? Entonces te doy agua con azúcar y que sería la Coca-Cola, y entonces te digo que esto te va a dar felicidad porque no sé qué, ¿cierto? Pero acá tendríamos que pensarlo desde un punto de vista, valga un poco la comparación, entiéndanme, en un sentido casi evangelizador, ¿no? Cuando nosotros evangelizamos, ¿estamos haciendo propaganda en ese sentido maquiavélico de la cosa? Te estoy tratando de convencer de una cosa que... No, ¿se entiende? Virgilio creía en la paz romana, creía en las virtudes que estaba difundiendo, o sea, estaba comprometido con lo que él estaba haciendo. En ese sentido, no tenemos que pensar, incluso en los aspectos propagandísticos, en un sentido eh, engañoso, ¿no? Como si él estuviese tratando de contarnos algo en lo que él no cree. Eso también hay que tenerlo en cuenta, pero sobre todo porque él era muy consciente de que él estaba haciendo una obra fundacional de una cultura. O sea, él sabía que Augusto se iba a morir y que esa gente, todos ellos iban a desaparecer, pero lo que él está escribiendo es algo para un pueblo que tiene que surgir después, o sea, que no tiene que volver a recaer en las guerras civiles, ¿no es cierto? Y tiene que expandirse, es imperialista evidentemente, pero tiene que construirse desde otro lugar. Ese lugar es una base de humildad. O sea, y es donde el hombre hace todo
por otros, hace todo por su familia, podemos decir así. Entonces, sobre esas bases, Virgilio construye la obra y por eso nos sigue conmoviendo, más allá de que nosotros no coincidamos en esa parte, podemos decir así, como reductivamente propagandística de la obra. No sé si te contesto, Juan. Sí, está buena la interpretación. Sí, yo creo que termina, o sea, obviamente que trascendió, tiene mucho valor por el mismo hecho de haber trascendido 2000 años, ¿no? Pero bueno, sí, por ahí la pregunta iba a ese punto. Sí, y está bueno también pensarlo en ese sentido, de decir, bueno, la importancia también del mundo de las ideas, ¿no? De los valores, ¿no? El punto este que mencionaste recién de crear valores a futuro y la importancia de esos valores, que si bien son escritos, digamos, la trascendencia, el sentido de trascendencia, ¿va? Sí. Se podría decir como que tenía una intención más educativa, o sea, de Sí. plasmar lo mejor de una época para que trascienda esa época, ¿no? Como que quede. Mientras que hoy en día la propaganda es más utilitarista, o sea, es como formatear una sociedad para determinado fin, ¿no? Claro. No importa si es lo mejor o no. Sí. Sí, Virgilio yo pienso que se sentía con una especie de gran responsabilidad, digamos, ¿no? Era muy, él lo decía, pulir los versos, ¿no? Esto de él buscaba, pulía, digamos, repensaba la frase, la volvía a escribir, buscaba las fuentes, sí. Ahí prácticamente aparece la conciencia, de un poco lo de Dante, ¿no? O sea, la conciencia de estar escribiendo una cosa importante, digamos. Y que superaba, digo, ampliamente la pretensión de Augusto, ¿no? Yo creo que la misma familia imperial se sentía impresionada con lo que estaba haciendo Virgilio, porque era algo que no era estrictamente lo que ellos habían buscado originalmente, digamos. ¿Mm? Después más adelante vamos a contar una anécdota de esa recepción, ¿no? Cómo la obra de Virgilio afectaba también a la familia Augusto, a su hermana, cómo cuando lo escuchaban, ¿no? Y de alguna manera, por eso era una obra que superaba las pretensiones del emperador mismo, aunque abrazaba todo lo que él consideraba bueno de la ideología de Augusto, que básicamente la ideología de Augusto era volver a cierta austeridad, a poner el foco en la familia, que se dejara tanto la vida adulterina, libertina, que volvieran a tenerse muchos hijos, a volver al campo, eh, y a perder un poco todo lo que es las ambiciones políticas del escalar socialmente, toda esa cosa, ¿no? Bueno, todo eso Virgilio lo abrazaba totalmente y lo pone ahí en la obra. Sí, además, yo lo había leído en el libro de la infancia de Jesús de Benedicto, el hecho que por ahí también Augusto se sentía y como que se esperaba que fuera como el elegido, que bueno, por ahí Benedicto lo pone en contraposición con el mismo anunciamiento y por eso también la casi contemporaneidad de los dos, creo que también se lo puede pensar por ese lado, o sea, el hecho de que Augusto ya se sentía como un elegido, de hecho hace lo que da inicio al Imperio Romano, y también poder pensarlo por ese lado, ¿no? de la centralidad de él. Sí. Y bueno, relacionándolo con lo que decía de Virgilio viéndolo y a partir de ahí escribiendo a partir de esas ideas, escribir todo. Sí, creo que Benedicto lo que cita ahí es algo también que a mí se me pasó contarlo ahora, pero así en resumidas cuentas es que Virgilio por los primeros cristianos es visto como una especie de profeta, como un profeta pagano, digamos, y de hecho, bueno, incluso el emperador Constantino, creo que, no, leí en algún lugar, pero habría que chequearlo,
si en el Concilio de Nicea hizo leer la Bucólica Cuarta de Virgilio, ¿no? La primer libro, ¿no? Las Bucólicas, que escribe él, el cuarto poema, la Bucólica Cuarta, Virgilio retoma una vieja profecía que dice que va a nacer un niño bajo cuyo imperio el lobo va a vivir con el cordero, el león con el cabrito, y va a descender una nueva estirpe del cielo, ¿no? Y va a volver la paz a la humanidad. Cuando él escribe eso, Augusto ya había nacido y era grande, o sea que tal vez no se estaba refiriendo a Augusto. Algunos dicen que podía referirse a algún otro niño. Algunos incluso tienen la teoría de que Virgilio, por una especie de... que Virgilio era interesado también en los textos místicos de otros pueblos, podría haber tenido copias de Isaías. Y entonces, bueno... pero por eso, para los primeros cristianos, digamos, ese texto de la Bucólica Cuarta era como, bueno, era casi como que Virgilio estaba hablando de Jesús, ¿no? Yo creo que tal vez Benedicto haga una referencia a ese punto también. Bueno, si no hay otro comentario, pregunta. Bueno, hacemos una oración a la Virgen, ¿les parece? Y cerramos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor los bendiga y los proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchas gracias a todos. Che, bueno, nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Chao, padre. Buen fin de semana.